Señorías, señora presidenta, voy a leer un artículo de la Constitución española. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, de acuerdo con su capacidad económica, principios de igualdad y progresividad. Igual a muchos de ustedes no les suena, pero es el artículo, señor Alpáñez, 31.1 de la Constitución española. Sí, señorías de la derecha y la ultraderecha, la Constitución española tiene más de 2 artículos. El artículo 2, que habla sobre la unidad de España, no es el último. La Constitución española tiene 169 artículos. Y el artículo 31 también es muy importante. Miren, la nación española no es un ente abstracto. La nación española es la sanidad pública, la educación pública, la red de carreteras, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el personal de emergencias y así un largo etcétera. Y todo eso se sostiene con las aportaciones de todos y todas los españoles y españolas. Ustedes, cuando han venido aquí esta mañana, habrán dejado a sus hijos en una escuela y seguramente o es una escuela pública o es una escuela privada sostenida con fondos públicos. Habrán revisado en la agenda si tenían alguna cita médica para esta semana y seguramente pues será en un consultorio o en un hospital público, ahora que aumentan los catarros, las infecciones respiratorias, o será en un centro privado, que se mantienen en gran medida esos hospitales privados gracias a los conciertos con la comunidad autónoma y a los fondos públicos. Ustedes habrán llegado hasta aquí de alguna manera. Los menos habrán llegado en transporte público, sufragado también con los impuestos de todos y de todas. La mayoría habrán venido en su vehículo privado, pero haciendo uso de una red de carreteras, de una autovía construida gracias a los impuestos de todos y de todas. Al entrar por esa puerta, en la garita había 4 policías nacionales que también pagamos con nuestros impuestos. Y si este pleno es posible, es gracias a los trabajadores de esta Asamblea, desde la letrada, que es la que más manda en esta casa, hasta los limpiadores y limpiadoras, que son los que mantienen todo en orden y pulcro. De todo esto que yo les he dicho, ¿cuál de estas cosas es prescindible? ¿Cuál quitarían? Desmontamos las escuelas, desmontamos los hospitales. ¿Van ustedes a coger el cubo y la fregona y hacemos turno para limpiar la Asamblea? Todo esto, señorías, se mantiene con impuestos, con los impuestos de la ciudadanía de la región de Murcia. Por lo tanto, no hay mayor mentira ni mayor hipocresía que eso de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener dinero en el bolsillo, por supuesto, empezando por unos salarios adecuados, pero ustedes votan en contra del aumento del salario mínimo. Pero las arcas públicas también son fundamentales para cualquier Estado, cualquier nación e incluso, yo diría, para cualquier pueblo que se precie de ser civilizado. Dicho esto, señorías, a grosso modo voy a hacer un poco de pedagogía sobre los impuestos, imitando al gran Julio Anguita, aunque no llego ni a los talones. A grosso modo, como digo, hay 2 maneras de contribuir a nuestra sanidad, a nuestros hospitales o a nuestras carreteras. La primera es a través de impuestos indirectos, como el IVA o como los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, el alcohol, el tabaco, impuestos que afectan a todos por igual. El mismo IVA paga un millonario que un mileurista cuando se compra un frigorífico. Por eso se considera que estos impuestos son regresivos, generan un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta. La segunda manera de contribuir al mantenimiento de los servicios públicos es a través de impuestos sobre la fortuna, impuestos como el impuesto al patrimonio. El principio es muy sencillo, que paguen un poco más los que más tienen para que paguen menos los que menos tienen. Y en relación con el impuesto de patrimonio, los que más tienen son aquellos que declaran un patrimonio, ojo, superior a 700.000 euros. Pueden ustedes echar cuentas, son las 4.500 familias más ricas de la región de Murcia. Personas que, según los últimos datos de la agencia tributaria, tienen una media de 3,6 millones de euros en inmuebles, acciones, obras de arte, barcos, objetos de lujo. ¿Es justo? ¿Es legítimo que paguen más
los que más tienen, es legítimo porque así lo establece la Constitución española. Artículo 31.1. Es justo, porque si Amancio Ortega ha amasado una fortuna de 120.000 millones de euros, Inditex superó en 2023 los 5.000 millones de beneficio, es porque sus trabajadores, sus trabajadoras se formaron en una escuela pública o financiada con dinero público, porque sus trabajadores van a hospitales públicos cuando se ponen enfermos, porque sus camiones circulan por la red viaria pública y sus aviones aterrizan también en aeropuertos públicos. Por lo tanto, las grandes fortunas hacen un uso mayor de los servicios públicos. Miren, la fachosfera siempre se queja de los muchos impuestos que pagamos en España, pero los datos nos dicen lo contrario. La presión fiscal en España, que es la cantidad de dinero que recauda el Estado dividida entre el PIB, está en un 38,2%, según los últimos datos. Muy por encima, mayor presión fiscal tenemos en Francia, 48%, Bélgica, 45,6%, Austria, 43,6%, Grecia, 43,1%, Italia, 42,9%, Dinamarca, 42,5%, Suecia, 42,4%, y por debajo tenemos a países como Irlanda, 21,7%, Rumanía, 27,6%, Malta, 29,6%, Letonia, 30,8%, Lituania, 31,9% o Estonia, 33,2%. Y sinceramente, y con todo el respeto del mundo, yo prefiero que España, que mi patria se parezca mucho más a Francia, a Bélgica, a Austria o a Dinamarca que a Letonia, Lituania o Estonia. Señorías de la derecha y la ultraderecha, el patriotismo también empieza por pagar impuestos y porque paguen más los que más tienen. Muchas gracias.